Hola, hola a todos, a todo mi público de podcast Voces del Más Allá. Hoy les traigo una historia muy increíble, pero también muy triste. Muy triste porque pasaron muchas cosas en esta historia que les voy a contar. Y pues más que nada porque tiene que ver con una persona infante. Esta historia se le llama La niña con cabeza de muñeca. Y es que cuenta la leyenda que a mediados de la década de los 60 del siglo XX, un hombre viudo trabajaba como mecánico de aeronaves en el aeropuerto de Aguascalientes. No obstante, el señor tenía una hija a la cual llevaba a su trabajo, ¿verdad? Porque no tenía quien le cuidara a la pequeña. La pequeña era una niña muy inquieta y se la pasaba brincando de allá para acá y corriendo y saltando y gritando. Y pues bueno, era muy inquieta la niña, o sea, era muy intranquila. Pero la única razón por la que a veces se mantenía ella pues tranquila era con una muñeca que siempre llevaba en sus bracitos. Esta muñeca era su compañía favorita de esta pequeña. Siempre andaba corriendo entre este aeropuerto, ya que el señor pues obviamente, como les digo, era mecánico de las aeronaves. Los trabajadores pues siempre veían a la niña jugando en el taller entre materiales peligrosos, entre aceites peligrosos, siempre con su muñeca bajo su bracito. En una ocasión el padre tuvo que permanecer hasta pues ya demasiado tarde, y obviamente él pues estaba reparando una turbina. Estaba reparando la turbina de un avión, mientras que pues la pequeña se distraía jugando, brincando. Pero ya cuando se aburrió y se cansó de jugar y brincar, fue y le dijo a su papá que ella quería irse a su casa. Dijo: papá, ya me quiero ir a descansar, quiero ir a dormir. Pero pues el señor no podía complacer a la pequeña, ya que el trabajo no podía esperar. Regañó a la pequeña, le dijo que se estuviera quieta, que se aguantara un rato, que ya casi se iban. Pues la niña se puso un poco triste, pero después de rato pues empezó a saltar. Encontró pues consuelo al lanzar su muñeca por los aires y empezó a lanzarla y a saltar y a brincar y tratando de agarrar la muñeca. En una de esas, pues para su desgracia de la pequeña, el juguete, la pequeña muñeca, cayó cerca de una turbina de una aeronave cuyo motor estaba siendo inspeccionado, o sea, estaba encendido. Desconociendo el peligro, la pequeña, pues la niña pues obviamente corrió en dirección a su muñeca, porque pues se le fue la muñeca a la turbina, pero pues la fuerza de la turbina la absorbió junto con el juguete, destrozándole los huesos, mientras pues se escuchaban gritos pues de agonía, gritos fuertes, gritos de dolor. El padre pues pedía exageradamente por ayuda. Trataron de detener la turbina para intentar salvar a la pequeña, pero pues no se pudo hacer eso. Solo quedó una brisa roja que pues obviamente se adhirió a los restos de la muñeca esparcidos por el suelo. Con los años, pues pasando todo este dolor, el señor y todo, pues se enfermó de tristeza y pues sí, ¿verdad? Estaba con depresión por lo que le había sucedido a la pequeña. Pues este trágico accidente con los años pues quedó en recuerdo, solamente era un mal recuerdo de lo que pasó a esta pequeña. Pero este aeropuerto pasó a ser abandonado. Después fue el Centro de Educación Ambiental
cultural y recreativo llamado Rodolfo Landeros Gallegos. Un lugar también es conocido como el Parque Héroes, en cuyos terrenos obviamente se construyeron distintos edificios, entre ellos un campo de fútbol americano. Este sitio se rumora que alguna vez fue el punto exacto de la tragedia de la pequeña con la muñeca. Desde entonces se asegura que este punto suele ser frecuentemente pues visitado por esta pequeña ánima que recorre el parque, manifestándose con saña en el campo de fútbol, y que es visto, pues obviamente que es vista en su mayoría pues en este parque, ¿no? Jugando, saltando, y ella es muy vista por los infantes que acuden al sitio para jugar. Los relatos de quienes han visto al ser espectral refieren a que se trata de la niña con cabeza de muñeca, que esconde su propio rostro con partes del juguete que le costó la vida, tratando de ocultar su destino bajo aquel siniestro disfraz. Aunque reconocida por su vestido manchado de rojo y por llevar en sus brazos la muñeca por la que perdió la vida hace tantos años, pues obviamente esta historia o esta leyenda se narra pues obviamente que la niña con cabeza de muñeca se muestra ante los adultos para buscar auxilio, revelándose principalmente sobre el campo de fútbol durante las noches. Aquellos que la han observado y no saben su historia dicen que la pequeña se comporta de manera errática, y cuando intentan ayudarla descubren su rostro pues lacerado. Es una historia muy aterradora y una imagen muy aterradora que pues obviamente la gente que la ve pues no la olvida por el resto de su vida, ¿verdad? Pero pues bueno, esta es una historia muy triste, pero también muy espectral, porque pues esta pequeña no ha descansado en paz por culpa de este juguete, por lo que le sucedió. Y pues bueno, espero que les haya gustado esta pequeña historia. No olviden como siempre, pues obviamente suscribirse en mis redes sociales. Los espero en el próximo capítulo. Espero que les haya gustado esta historia, y pues por mi parte es todo, y hasta la próxima. Coméntenme por favor en los comentarios si les gustan este tipo de historias, y espero sus historias. Aquí les voy a dejar mi correo para que por favor me manden sus historias para poder leerlas con mucho gusto aquí en mis 2 páginas. Así que hasta la próxima, pásenla bonito, bye.